Miren, pues hoy vamos a hacer un flan. Ocupamos la condensada, evaporada, vainilla, cajeta. Y pues aquí tenemos, ya vamos adelantándonos. Ya tenemos aquí 4 huevos. Bueno, van 3 y le van a poner otro más. Son 4 huevos en total. Lo más chistoso de esto que también lo vamos a hacer en el... No se les van a caer las cáscaras también. Lo vamos a hacer en el horno de microondas. Bueno, pues miren, ahorita vamos a agregar... Vamos a agregar la evaporada y le van a seguir batiendo hasta que se mezclen bien todos los ingredientes junto con el huevo. Una vez que está todo ya, la evaporada y los huevos, ya entonces ahora le ponen la condensada. Miren, y ahora... Me gustó. ¿Sí te gustó? Y ahora van a seguir batiéndolo hasta que se disuelva bien la evaporada. Miren. Y le dan vueltas. Y ahorita le agregamos lo que sigue. Miren, ya una vez que siguieron batiendo y hasta que está todo disuelto, entonces le van a poner un chorrito de vainilla al tanteo, a su gusto. Si quieren agregarle más, pues ya es decisión de ustedes. Miren, igual, lo batimos y lo batimos hasta que se disuelva todo. Miren, y pues ahora vamos a engrasar bien nuestro refractario con aceite del de su preferencia. Nosotros usamos siempre ya miren, está bueno, el aceite de aguacatito. Miren, ya lo revuelven bien, o no revuelven, lo embarran bien todo su traste para que no se les pegue y sea fácil de sacarlo. Y ya pues la cajeta, pues ya le agregan ustedes de las de su preferencia, de las de su gusto. Le pueden poner una envinada. De veras, sería buena idea una envinadita, ¿eh? Y miren, ya nomás le agregan así. También igual al tanteo, a su preferencia. Ya nomás le dan una media embarradita así al traste y ya, entonces ahora sí, a seguir poniendo lo demás. Miren, pues ya una vez que ya regamos bien toda la cajeta abajo, aquí, entonces ahora sí ya vamos a poner nuestra mezcla. Miren, así, con cuidadito. Para no hacer un salpicadero, pero ahí va. Miren. Y ya nada más lo vamos a meter al horno de microondas por 12 minutos. Y ya después de los 12 minutos lo checamos a ver cómo está. Ahorita les mostramos el resultado. Bueno, pues miren, ya aquí está ya nuestro flan. Aquí ya lo tenemos listo. En total, bueno, primero lo metimos 12 minutos. Lo checamos y luego le agregamos otros 5 minutos. Es dependiendo el horno que tengan ustedes y ya lo van checando. Si a los 12 minutos ya está, pues entonces, pues... ya no necesitan de meterlo más, pero en total nosotros lo pusimos 17 minutos, miren, y así nos quedó. Bueno, pues miren, ya aquí ya nos quedó nuestro flanecito. Y así se ve, miren. Así, ahí está toda la cajetita y todo. Se mira flaquito y todo, pero porque el refractario está muy largo. Pero pues sí, así le cortamos nuestro pedacito. Miren así, ay, se mira bien bueno. Ya si lo dejan que se enfríe bien en el refrigerador y se va a mirar. Miren, pues así queda. Miren, así, bueno. Pues si les gustó, comenten, compartan, suscríbanse y nos vemos para la siguiente.